Canción de Navidad por Charles Dickens. Primera estrofa. El espectro de Marley. Digamos para comenzar que Marley estaba muerto, de eso no hay duda. El acta de su entierro fue firmada por el párroco, por el escribano, por el empresario de pompas fúnebres y por el presidio del duelo. Sí, Scrooge la firmó, y el nombre de Scrooge tenía validez en la bolsa para cualquier asunto que él decidiera firmar. ¿Sabía Scrooge que estaba muerto? ¡Claro que sí! ¿Cómo no iba a serlo? Scrooge y él habían sido socios durante no sé cuántos años, y Scrooge, su único administrador, su único apoderado, su único heredero universal, su único amigo y el único que asistió a su entierro. Y añadamos que Scrooge no se sintió profundamente afectado por el penoso acontecimiento, sino que obrando como un excelente hombre de negocios, el mismo día del funeral consiguió que éste se celebrara como una verdadera ganga. La mención del funeral de Marley nos trae al punto de partida. No hay duda de que Marley estaba muerto. Scrooge nunca suprimió del rótulo comercial el nombre del viejo Marley. Allí permanecía, años después, sobre la puerta de su almacén, Scrooge y Marley. La firma era conocida como Scrooge y Marley. Algunas gentes recién llegadas al mundo de los negocios se dirigían a Scrooge llamándole unas veces Scrooge y otras Marley. Él respondía a ambos nombres y le daba igual uno que otro. ¡Ah! Pero qué tacaño, cicatero, estrujador, codicioso, rapiñador, avaro y mezquino y viejo pecador era Scrooge, duro y cortante como un pedernal que ningún acero pudo sacar jamás una chispa generosa. Taciturno, receloso y solitario como una ostra, su frialdad interior helaba sus viejas facciones, afilaba su puntiaguda nariz, le marchitaba sus mejillas, embaraba su forma de andar, enrojecía sus ojos, amorataba sus labios y hacía que al hablar su voz fuera tan seca y chirriante. Una gélida escarcha se había posado en su cabeza, en sus cejas y en su barbilla hirsuta. Siempre llevaba consigo su propia temperatura glacial. Congelaba su oficina en los días más calurosos y no la deshielaba ni 1 grado por Navidad, ni el tórrido calor le caldeaba, ni el tiempo invernal le resfriaba. Nadie le paraba en la calle para decirle con expresión risueña: «Mi querido Scrooge, ¿cómo está usted? ¿Cuándo vendrá a visitarme?» Ningún mendigo le suplicó que le diera una limosna, ningún niño le preguntó qué hora era, ningún hombre o mujer le pidió ni una sola vez en su vida que le indicara la dirección de tal o cual lugar. Hasta los perros de los ciegos parecían conocerlo, y cuando lo veían llegar tiraban de sus amos hacia los portales y los patios, y agitaban el rabo como si quisieran decir: «Mejor es, mi pobre amo, no tener ojos que echar mal de ojo». Por todo eso, ¿qué más le daba Scrooge? En el fondo le complacía abrirse paso a través de los multitudinarios senderos de la vida, poniéndose en guardia para mantener distancia a toda simpatía humana. Un buen día, el mejor de todos los días del año, la víspera de Navidad. El viejo Scrooge trabajaba afanosamente en su despacho. El tiempo era frío y áspero, destemplado y además brumoso. Él podía oír cómo las gentes se iban y venían por la plazuela, jadeaban, se golpeaban el pecho con las manos y zapateaban sobre las piedras del pavimento para entrar en calor. Los relojes de la ciudad acababan de dar las 3, pero la oscuridad ya era completa. No había luz diurna. Las velas brillaban en las ventanas de las oficinas, próximas como manchas rojizas, en el aire espeso y oscuro. La niebla se filtraba por los resquicios y los ojos de las cerraduras, y era densa en el exterior
que a pesar de lo estrecha que era la plazuela, las casas de enfrente parecían simples fantasmas. La puerta del despacho de Scrooge estaba abierta. Así podía vigilar a su escribiente, quien en un lóbrego cuchitril contiguo, en una especie de cisterna, copiaba cartas. Scrooge tenía encendido un fuego muy pequeño, pero el que ardía en la habitación del escribiente era aún más débil, tanto que apenas parecía una brasa. Sin embargo, él no podía avivarlo, pues la carbonera se hallaba situada en el despacho de Scrooge, y si al escribiente se le hubiera ocurrido entrar con la pala, el jefe le habría auguriado que él y la pala estaban de más en aquel lugar. De modo que el escribiente se embozaba en su bufanda blanca y procuraba calentarse con la vela, intento en el que, no siendo hombre de viva imaginación, siempre fracasaba. ¡Feliz Navidad, tío! ¡Dios le guarde!, gritó una voz jovial. Era la voz del sobrino de Scrooge, quien había llegado tan de improviso que este fue el primer indicio de su presencia. «¡Bah!», dijo Scrooge, «paparruchas». El sobrino de Scrooge habíase calorado tanto en su rápido caminar que a través de la niebla y la helada estaba sofocado. Su rostro era hermoso y rubicundo, sus ojos chispeaban y al respirar salía de su boca una nube de vapor. «¿Las Navidades, paparruchas?», exclamó el sobrino de Scrooge. «¿No habrá querido usted decir eso, verdad?». «Sí he querido decirlo», contestó Scrooge. «¡Feliz Navidad! ¿Qué derecho tienes a ser feliz? ¿Qué motivos tienes para ser feliz? Eres bastante pobre». «Vaya, vaya», replicó alegremente el sobrino. «¿Qué derecho tiene usted a estar triste? ¿Qué modos viene para estar malhumorado? Usted es bastante rico». No hallando mejor respuesta en la excitación del momento, Scrooge dijo de nuevo «bah» y volvió a repetir «paparruchas». «No se enfade, tío», dijo el sobrino. «¿Qué otra cosa puedo hacer?», respondió el tío. «Si vivo en este mundo de inútiles. ¡Feliz Navidad!». «Ay, vete con tu feliz Navidad. ¿Qué es para ti la Navidad sino la época de pagar facturas y no tener dinero? La época en que uno se encuentra un año más viejo y ni una hora más rico, la hora de hacer balance y descubrir en los libros de contabilidad que 12 meses de trabajo han resultado estériles». «Si pudiese hacer mi voluntad», continuó Scrooge, indignado, «a cada uno de esos que me viniera con su feliz Navidad en los labios, lo cocería en su propio jugo y le enterraría con una estaca de acebo clavada en el corazón. ¡Claro que lo haría!». «Tío», imploró el sobrino. «Sobrino», dijo duramente el tío, «celebra la Navidad a tu modo y déjame celebrarla al mío». «¿Celebrarla?», repitió el sobrino de Scrooge. «Pero si usted no la celebra, entonces déjame en paz», dijo Scrooge, «y que te aproveche la Navidad, como te ha aprovechado hasta ahora». «Hay muchas cosas de las que hubiera podido sacar provecho y me atrevo a decir que no me he beneficiado de ellas», objetó el sobrino. «La Navidad entre otras, pero estoy seguro de que al llegar esta época del año y dejando aparte la veneración debida a su nombre y origen sagrados, siempre he pensado que la Navidad era una buena época, una época amable, benévola, caritativa, placentera, una época amable, benévola, caritativa, placentera, la única época que yo sepa del largo calendario del año en la que los hombres y mujeres parecen abrir el común acuerdo de sus corazones cerrados y considerar la gente humildes como verdaderos compañeros de viajes a la tumba, y no como criaturas de otra raza que viajan hacia destinos diferentes. Y por eso, tío, aunque la Navidad nunca me ha metido una migaja de oro o de plata en el bolsillo, creo que me ha hecho bien y seguirá haciéndomelo. Y digo, bendita sea. El escribiente aplaudió instintivamente desde su cuchitril,
dándose cuenta de que el acto de incorrección removió el fuego y apagó definitivamente las últimas y débiles brasas. Si vuelvo a oírlo otra vez, dijo Scrooge, celebrará la Navidad con pérdidas de su empleo. Eres un excelente orador, caballerito, dijo volviéndose a su sobrino. Me sorprende que no estés en el Parlamento. No se enoje usted, tío. Venga a comer mañana con nosotros. Scrooge dijo que le gustaría verlo. Sí, naturalmente, que lo dijo, empleando toda su fuerza de expresión. Dijo que le gustaría verlo en los peores apuros. ¿Pero por qué? Gritó el sobrino. ¿Por qué? ¿Por qué te casaste? Preguntó Scrooge. ¿Porque me enamoré? ¿Porque te enamoraste? Gruñó Scrooge, como si enamorarse fuera la única cosa del mundo más ridícula que una feliz Navidad. Buenas tardes. Nada de eso, tío. Usted nunca vino a verme antes de que me casara. ¿Por qué pone ese pretexto para no venir ahora? Buenas tardes, dijo Scrooge. Nada deseo de usted, nada le pido. ¿Por qué no podemos ser amigos? Buenas tardes, repitió Scrooge. Lamento de todo corazón haberle obcecado. Nunca hemos tenido una discusión que yo provocara, pero he hecho esta tentativa en honor a la Navidad y mantendré hasta el final mi buen humor navideño. De modo que, ¡felices Pascuas, tío! Buenas tardes, insistió Scrooge. ¡Y feliz Año Nuevo! Buenas tardes, concluyó Scrooge. Su sobrino salió, no obstante, de la habitación sin pronunciar una sola palabra colérica. Se detuvo al otro lado de la puerta para felicitar la Navidad al escribiente, quien a pesar del frío que tenía, era el más cálido que Scrooge, pues devolvió cordialmente la felicitación. Otro por el estilo, murmuró Scrooge, que la había oído. Mi escribiente que gana 15 chelines semanales y que tiene mujer e hijos que mantener, aún habla de una feliz Navidad. Habría que encerrarlo en un manicomio. El citado lunático, al acompañar hasta la puerta al sobrino de Scrooge, había dejado entrar a otras dos personas. Eran dos caballeros corpulentos de agradable apariencia, que ahora se encontraban con sus sombreros en la mano en el despacho de Scrooge. Llevaban consigo libros y papeles y le saludaron con sendas indicaciones de la cabeza. Scrooge y Marley, supongo, dijo uno de los caballeros examinando una lista. ¿Tengo el gusto de dirigirme al señor Scrooge o al señor Marley? El señor Marley lleva 7 años muerto, respondió Scrooge. Murió hace 7 años precisamente esta misma noche. No dudaremos que la liberalidad del señor Marley estará bien presentada por el socio superviviente, dijo el caballero, presentando sus credenciales. Eso era cierto, pues ambos habían sido almas gemelas. En estas fiestas, señor Scrooge, dijo el caballero tomando la pluma de escribanía, es más conveniente que ordinario que recojamos algunas pocas provisiones para los pobres y desamparados que sufren considerablemente en esta época del año. Miles de ellos carecen de lo necesario, señor, y cientos de miles están privados de las comodidades más imprescindibles. ¿No hay cárceles?, preguntó Scrooge. Hay en gran abundancia de prisiones, respondió el caballero dejando la pluma. ¿Y los asilos de la Unión?, inquirió Scrooge. ¿Ya no funcionan? Funcionan. Sin embargo, añadió el caballero, preferiría decirle que no funcionan. Y los molinos penitenciarios de la ley de los pobres están vigentes, ¿no? Dijo Scrooge. Lo están, señor. Ah, temía por lo que usted dijo al principio que hubiese ocurrido algo que le impidiera su beneficioso funcionamiento, manifestó Scrooge. Me alegra mucho oír que no ha sido así. Bajo la impresión de que tales instituciones apenas proporcionan consuelo cristiano a las almas o a los cuerpos de las gentes, prosiguió el caballero.
Algunos de nosotros estamos intentando recaudar fondos para comprar a los pobres alimentos, bebidas y medios para calentarse. Hemos elegido esta época porque entre todas las del año es en la que la necesidad se siente con más agudeza y la abundancia con más placer. ¿Qué cantidad desea usted aportar, señor? Ninguna, replicó Scrooge. ¿Desea guardar el anonimato? Deseo que me dejen en paz, dijo Scrooge, ya que ustedes, señores, me han preguntado lo que deseo. Esa es mi respuesta. Yo no celebro la Navidad y no voy a pagar para que la celebren gentes desocupadas. Contribuyo al mantenimiento de las instituciones que he mencionado. Me cuestan bastante dinero. Quienes se encuentren de mala situación económica que recurran a ellas. Muchos no pueden ir a ellas y otros preferirían morirse antes que ir. Si prefieren morirse, dijo Scrooge, es mejor que lo hagan. Así disminuiría el exceso de la población. Además, discúlpeme, yo no sé nada de esas cosas. Pero podría saberlo, observó el caballero. No es asunto mío, replicó Scrooge. A cada hombre que le basta con velar con sus propios asuntos y no meterse en los ajenos. Los míos me tienen constantemente ocupado. Buenas tardes, caballeros. Viendo claramente que sería en vano insistir en sus pretensiones, los caballeros se retiraron. Scrooge reanudó su tarea con mejor opinión de sí mismo y con un talante más optimista de lo que era habitual en él. Entretanto, la niebla y la oscuridad se habían hecho tan densas que algunos individuos corrían por las calles con chisporreantes antorchas, ofreciendo sus servicios para ir adelante de los caballos de los carruajes y guiarlos por su camino. La antigua torre de la iglesia, cuya áspera y vieja campana parecía estar siempre espiando ataimadamente a Scrooge desde la ventana gótica que había en el muro, ya era invisible, daba las horas y los cuartos en la oscuridad, con trémulos ecos, como si unos dientes castañaran en la helada cabeza. Allá, en las alturas, el frío se hizo más intenso. El joven propietario de una chata naricilla mordisqueaba y roía por el hambriento frío como un hueso de un perro. Se detuvo ante el ojo de la cerradura de Scrooge para obsequiarle un villancico, pero al oír las primeras notas de Dios os bendiga, alegre Señor, y nada os aflija, Scrooge empuñó la regla con tal energía que el cantor huyó despavorido, abandonando el ojo de la cerradura a la niebla y a lo que aún era más similar a Scrooge, la helada. Llegó al fin la hora de cerrar la oficina. Scrooge abandonó de mala gana su taburete y tácticamente hubo que admitir el hecho ante el escribiente que guardaba en su cuchitril y que a momento apagó su vela de un soplido y se puso el sombrero. Supongo que querrá tener todo el día libre mañana, ¿no? Preguntó Scrooge. Si no hay inconveniente, señor. Hay inconveniente, dijo Scrooge. Además es injusto si le descontara media corona por ello. Usted pensaría que cometo un abuso, porque estoy obligado a concederle el día libre, ¿no es así? El escribiente sonrió con timidez. Y sin embargo, prosiguió Scrooge, usted no cree que él abusa de mí cuando yo le pago el sueldo de un día por no trabajar. El escribiente observó que solo era una vez al año. Bonita excusa para limpiarle a uno el bolsillo cada 25 de diciembre, dijo Scrooge abotonándose el abrigo hasta la barbilla. Bueno, supongo que deberá tener mañana el día libre, pero esté aquí muy temprano la mañana siguiente. El escribiente prometió que así lo haría, y Scrooge salió gruñendo de la oficina. Quedó cerrada en un santiamén. El escribiente prometió que así lo haría, y Scrooge salió gruñendo. La oficina quedó cerrada en un santiamén, y el escribiente, con las largas puntas de su bufanda, bajó resbalando 20 veces en honor
a la Nochebuena por una helada callejuela lateral de Cornhill tras una hilera de muchachos, y luego corrió hasta su casa en Camden Town con tanta rapidez como lo permitieron sus fuerzas, para llegar a tiempo de jugar a la gallina ciega. Scrooge tomó su miserable cena en su habitual y miserable caverna, y después de leer los periódicos y de pasar el resto de la velada examinando su cuaderno de operaciones bancarias, marchó a su casa a acostarse. Vivía en unas habitaciones que antaño pertenecieron a su difunto socio. Eran unas habitaciones lúgubres, situadas en la planta baja de un edificio que daba a un patio. Ahora el edificio era ya bastante viejo y además bastante triste, pues solo vivía en él Scrooge. Los restantes pisos estaban ocupados por oficinas. El patio estaba tan oscuro que hasta el mismo Scrooge, que conocía cada una de sus piedras, tuvo que avanzar a tientas. La niebla y el hielo habíanse adherido de tal modo al viejo y negro portón de la casa que parecía como si el genio del tiempo se hubiera sentado fúnebre y meditabundo bajo el umbral. Pues bien, es indudable que el llamador de la puerta no tenía nada de particular, salvo que era muy grande. También es indudable que Scrooge lo había visto noche y día desde que comenzara a vivir en aquel lugar, e igualmente que Scrooge poseía tan poco de eso que se llama imaginación. Tengamos asimismo en cuenta que Scrooge no había dedicado ni un solo pensamiento a Marley desde que mencionara aquella tarde de que su socio estaba muerto hacía 7 años. Aclarado esto, me gustaría que alguien me explicara, si puede, qué sucedió para que Scrooge, al meter la llave en la cerradura de la puerta, vieran al llamador sin que éste hubiera sufrido ningún proceso intermedio de cambio, no un aldabón, sino el rostro de Marley. Sí, el rostro de Marley, y no rodeado de sombras impenetrables, como los demás objetos que había en el patio, sino aureolado por una luz tétrica, como un bogavante podrido en una bodega oscura. No era colérico ni feroz, sino que contemplaba a Scrooge como solía hacerlo Marley, con sus fantasmales antiparras colocadas sobre su frente fantasmal. Sus cabellos se movían de una manera extraña, como si los agitase una varada o una racha de aire caliente. Y aunque tenían los ojos muy abiertos, estaban completamente inmóviles. Todo esto, unido a la lividez de su piel, hacían que el conjunto fuera horrible, pero al margen del rostro, como si se escapara de su control, el horror parecía más bien hallarse en su expresión. Cuando Scrooge observó con atención este fenómeno, el llamador volvió a ser lo que era. Afirmar que no se sobresaltó o que su sangre no sufrió una conmoción tan terrible sería mentira. Sin embargo, empuñó la llave que había dejado puesta en la cerradura, la hizo girar bruscamente, entró en la casa y encendió una vela. Se detuvo con una momentánea vacilación. Antes de cerrar la puerta, miró cautelosamente detrás de ésta, como si aún esperara verse aterrorizado por la perseverante presencia de los cabellos de Marley en el interior del vestíbulo. Pero no había nada detrás de la puerta, salvo los tornillos y las tuercas que sujetaban el llamador, así que exclamó «¡Va, va!» y cerró de un portazo. El golpe retumbó como un trueno por toda la casa. Cada habitación del piso de arriba, cada tonel almacenado en el sótano del comerciante de vinos, parecieron resonar estrepitosamente con ecos propios. Scrooge no era un hombre a quien le asustaran los ecos. Echó el cerrojo, cruzó el vestíbulo y subió muy lentamente las escaleras, espabilando la vela mientras subía. Es que por aquella escalera habríase podido conducir un coche fúnebre. Quizá esta es la razón por la que Scrooge creyó ver una comitiva fúnebre precediéndolo en la oscuridad.
Media docena de farolas callejeras no hubieran iluminado suficiente aquel vestíbulo, de modo que cabe suponer que la vela de Scrooge estaba bastante oscuro. Scrooge continuó subiendo sin preocuparse ni pizca por ello. La oscuridad es barata, y eso le agrada a Scrooge. Sin embargo, antes de cerrar la pesada puerta del piso superior, recorrió las habitaciones con el fin de comprobar que todo estaba en orden. Tenía demasiado reciente la presencia del rostro en el llamador para obrar de ese modo. Gabinete, dormitorio, cuarto trasero, todos ellos estaban como debían estar, nadie debajo de la mesa, nadie bajo el sofá, un débil fuego en la chimenea, el tazón y la cuchara a la mano, una cacerola de gachas. Scrooge tenía catarro. En el interior del hogar, nadie debajo de la cama, nadie en el armario, nadie dentro de su bata, que colgaba en la pared en actitud sospechosa. En el cuarto trastero, como siempre, el viejo guardafuegos, los zapatos viejos, 2 cestas de pescador, un lavabo de 3 patas y un atizador. Completamente tranquilizado, cerró la puerta y echó la llave, con 2 vueltas, lo que no era habitual en él. Así que una vez asegurado contra toda sorpresa, se quitó la corbata, se puso el batín, las zapatillas y el gorro de dormir y se sentó delante del fuego para tomarse las gachas. El fuego era realmente mortecino, inútil en una noche tan cruda. Scrooge se vio obligado a sentarse muy cerca y a inclinarse sobre la llama para obtener la mínima sensación de calor de aquel puñado de combustible. Era una chimenea antigua, construida hacía mucho tiempo por algún comerciante de los Países Bajos. Estaba recubierta por innumerables azulejos holandeses decorados con escenas de la Sagrada Escritura. Sin embargo, el rostro de Marley muerto hacía 7 años volvió a presentársele. «Paparruchas», dijo Scrooge, y comenzó a dar vueltas por la habitación. Después de varias ideas venidas, se sentó nuevamente. Al apoyar la cabeza en el respaldo de la silla, su mirada se posó en una campanilla que colgaba de un rincón del cuarto, una campanilla que nadie usaba y que con alguna finalidad ahora olvidada se comunicaba con el piso más alto de la casa. Mientras la miraba, advirtió con gran asombro y con extraño e inexplicable terror que la campanilla empezaba a moverse. Al principio se movía tan suavemente que apenas producía sonido alguno, pero pronto resonó con fuerza, y lo mismo hicieron todas las demás campanillas de la casa. Esto pudo durar medio minuto o acaso 1, pero a él le pareció 1 hora. Las campanillas se enmudecieron al mismo tiempo, como habían comenzado a sonar. A ellas le siguió un ruido estridente que parecía provenir del piso de abajo, como si alguien arrastrara una pesada cadena sobre los barriles que el comerciante de vinos tenía en el sótano. Scrooge recordó entonces haber oído que los fantasmas de las casas encantadas solían describírseles arrastrando cadenas. La puerta del sótano se abrió con un ruido fragoroso. Oyó luego que el ruido aumentaba en el piso de abajo. Ascendía después por las escaleras y se encaminaba al fin directamente hacia la puerta de su habitación. «Solo son paparruchas», dijo Scrooge, «no quiero creer en ellas». Pero el color de su piel se desmudó cuando, sin mediar pausa alguna, el ruido atravesó la maciza puerta y penetró en la habitación ante sus propios ojos. Al irrumpir en el cuarto, la agonizante llama de vela creció impetuosa, como si gritara «¡Lo conozco! ¡Es el espectro de Marley!» y volvió a reducirse. La mismísima cara. Marley con su coleta, su chaleco de siempre, su calzón corto y sus botas, cuyas borlas se balanceaban igual que la coleta, los faldones de su levita y los pelos de su cabeza. La cadena que arrastraba se ceñía a la cintura. Era muy larga,
pues se enroscaba en torno a él como un gran rabo, y estaba formada, pues Scrooge la vio de cerca, por cajas fuertes, llaves, candados, libros de contabilidad, escrituras y pesados talegos de malla metálica. Su cuerpo era transparente, de modo que Scrooge, observándolo y mirando a través del chaleco, podía ver los dos botones traseros de su levita. Scrooge había oído decir a menudo que Marley no tenía entrañas, pero nunca lo había creído hasta entonces. No, ni aun ahora lo creía, aunque contemplaba el espectro de arriba abajo y lo veía plantado ante él. Y bien, dijo Scrooge, cáustico, y el frío como siempre. ¿Qué quieres de mí? Mucho. Era la voz de Marley, no había duda. ¿Quién eres? Pregúntame más bien quién fui. Entonces, ¿quién fuiste? Dijo Scrooge alzando la voz. Eres muy quisquilloso para actuar como una sombra. En vida fue Jacob Marley, tu socio. ¿Puedes sentarte? Preguntó Scrooge mirándolo dudativo. Sí, puedo. Hazlo pues. Scrooge había hecho la pregunta porque no sabía si un espectro tan transparente podía estar en condiciones de tomar asiento, pero el espectro se sentó al otro lado de la chimenea como si estuviera acostumbrado a hacer. ¿No crees en mí? Observó el espectro. No, respondió Scrooge. ¿Qué prueba puedes tener de mi realidad mejor que la de tus sentidos? No lo sé, dijo Scrooge. ¿Por qué dudas de tus sentidos? Porque cualquier minimedad, contestó Scrooge, les afecta. El más ligero trastorno estomacal los engaña. Tú bien puedes ser un trozo de carne mal digerido, una pizca de mostaza, una migaja de queso, un poco de patata medio asar. Scrooge no tenía la costumbre de contar chistes, ni sentía en aquel momento nada que pudiera ser divertido. Lo cierto es que intentaba ser ingenioso para intentar distraer su propia atención y reprimir su terror, porque la voz del espectro le desazonaba hasta la médula. Era además abrumador que el espectro se hallara dotado de su propia atmósfera infernal. Scrooge no podía palparla, pero su existencia era evidente. ¿Ves este mondadientes? Preguntó Scrooge, volviendo rápidamente a la carga por sus motivos indicados y deseando apartar de sí, aunque fueran solo por un segundo, la petrificante mirada de la visión. Sí, lo veo, respondió el espectro. No estás mirándolo, dijo Scrooge. Sin embargo, repitió el espectro, lo veo. Bueno, exclamó Scrooge, si me trago esto, pasaré el resto de mis días perseguido por la legión de duendes, todos ellos de mi propia invención. Paparruchas, te digo paparruchas. Al oír esto, el espectro lanzó un grito terrorífico y agitó su cadena con un ruido tan lúgubre y pavoroso que Scrooge tuvo que agarrarse fuertemente a su silla para no caer al suelo. Pero mucho mayor fue su espanto cuando el fantasma se quitó el vendaje que ceñía su cabeza, como si le produjera calor llevándolo dentro de una casa, y su mandíbula inferior se desplomó sobre su pecho. Scrooge cayó de rodillas y enlazó sus manos ante su rostro. ¡Piedad! Dijo. Horrible aparición, ¿por qué me atormentas? Hombre de mente mundana, replicó el espectro. ¿Crees en mí o no? Creo, dijo Scrooge. Tengo que creer, pero ¿por qué los espíritus se pasean por la tierra y vienen a visitarme? Se exige a cada hombre, contestó el espectro, que su espíritu conviva con sus semejantes y que él viaje a lo largo y ancho de este mundo, y si ese espíritu no lo hace en vida, está obligado a hacerlo, pues, después de su muerte. Se le condena a viajar errante del mundo. ¡Ay, pobre de mí! Y al presenciar lo que no puede compartir, pero que de haberlo compartido cuando vivía,
le habría hecho alcanzar la felicidad. El espectro lanzó de nuevo un grito, agitó su cadena y retorció sus temblorosas manos. «Estás encadenado», dijo Scrooge temblando. «Dime, ¿por qué?» «Llevo la cadena que forjé en vida», respondió el espectro. «Yo mismo la hice, eslabón a eslabón, yarda a yarda. La ceñí por mi propia voluntad, y por mi propia voluntad la llevo. ¿Te extraña su aspecto?» Scrooge temblaba más y más. «¿O te gustaría saber», prosiguió el espectro, «el peso y la longitud de la racia cadena que tú llevas? Hace 7 navidades era tan pesada y larga como esta. Desde entonces has seguido trabajando en ella. Ahora es una cadena inmensa». Scrooge miró a su alrededor por el suelo esperando encontrarse rodeado por 50 o 60 brazas de cables de acero, pero no vio nada. «Jacob», suplicó, «mi viejo Jacob Marley, dime algo más. Pronuncia una palabra de consuelo, Jacob». «No puedo darte ningún consuelo», respondió el espectro. «El consuelo viene de otras regiones», Ebenezer Scrooge, «y lo suministran otros agentes de otra clase de personas. Ni siquiera puedo decirte que lo deseo. Poco más me está permitido. No puedo descansar, no puedo detenerme, no puedo permanecer en parte alguna. Mi espíritu nunca salió de nuestro despacho. Fíjate bien. Mi espíritu jamás franqueó en vida los estrechos límites de nuestro cúbil de especuladores. Y ahora me guardan penosos viajes». Scrooge tenía la costumbre, cuando se ponía pensativo, de meter las manos en los bolsillos. Reflexionando sobre lo que el espectro había dicho, hizo lo propio, pero sin levantar la mirada ni incorporarse. «Debes habértelo tomado con calma, Jacob», observó Scrooge sin rodeos, pero en tono humilde y deferente. «¿Con calma?», repitió el espectro. «7 años muerto», musitó Scrooge, «y viajando constantemente, ¿no?» «Todo el tiempo», dijo el espectro, «sin descanso ni paz, ni con la incesante tortura de remordimiento». «¿Viajas deprisa?», preguntó Scrooge. «En alas de viento», replicó el espectro. «En 7 años debes haber recorrido gran cantidad de tierras», dijo Scrooge. El espectro, al oírlo, lanzó otro grito e hizo entrechocar tan espantosamente sus cadenas en el silencio mortal de la noche que el guardia hubiera tenido razones sobradas para detenerlo por la alteración del orden. «¡Ay! Cautivo, amarrado y doblemente encadenado», dijo el fantasma. «Has de saber que para las criaturas inmortales pueden pasar la eternidad, pueden transcurrir siglos de incesantes esfuerzos antes de que desarrollen todo el bien en que son capaces. Ignoras que cualquier espíritu cristiano que obra humanamente en su pequeña esfera de acción, sea ésta la que fuere, advertiría que su vida mortal es demasiado breve para las vastas posibilidades que tiene de ser útil a los demás? Debes saber que ninguna ocasión de arrepentimiento puede enmendar una sola oportunidad desaprovechada de hacer el bien. Sin embargo, eso hice yo. ¡Ay! Eso hice yo. Pero tú siempre fuiste un buen hombre de negocios, Jacob, farfulló Scrooge, que empezaba a aplicarse a sí mismo lo que acababa de decir. ¿Negocios?, gritó el espectro, retorciendo nuevamente sus manos. «Hice negocio con la humanidad entera. Hice negocio con el bien común. Hice negocio con el bien común, la caridad, la piedad, la clemencia y la benevolencia. Con todas ellas hice negocio. Mis operaciones comerciales no fueron sino una gota de agua en el extenso océano de mi negocio». Levantó la cadena, estirando los brazos, como si ella fuera la causa de todo su infructuoso dolor, y la dejó caer otra vez pesadamente al suelo.
En esta época del año, continuó el espectro, sufro más que nunca, porque anduve ante el hormiguero de mis semejantes con los ojos clavados en el suelo y nunca los elevé hacia mi bendita estrella que condujo a los magos a esa pobre morada. ¿No había acaso pobres moradas a las que hubiera podido conducirme su luz? Scrooge sintió mayor congoja al oír al espectro hablar de ese modo y comenzó a temblar exageradamente. Escúchame, gritó el espectro. Mi plazo está a punto de terminar. Te escucharé, dijo Scrooge, pero no seas duro conmigo y no te pongas retórico, Jacob, te lo suplico. No puedo explicarte cómo he aparecido ante ti con el aspecto que tú ves. He permanecido invisible a tu lado durante muchos días. No era una idea agradable. Scrooge se estremeció y enjugó el sudor de su frente. Esta parte de mi pertenencia no es fácil de cumplir, prosiguió el espectro. He venido aquí esta noche para advertirte de que aún tienes una esperanza y una oportunidad de escapar a mi destino. Esperanza y oportunidad que yo puedo procurarte, Ebenezer. Siempre fuiste un buen amigo, dijo Scrooge. Gracias. Serás visitado, resumió el fantasma, por 3 espíritus. El semblante de Scrooge se desencajó casi tanto como un poco antes de que lo hiciera en el espectro. Esa es la oportunidad y la esperanza que me mencionabas, Jacob. Lo son. Yo preferiría que no lo fueran, dijo Scrooge. Sin tus visitas, advirtió el espectro, no podrás tener ninguna esperanza de apartarte de la senda que yo sigo. Aguarda mañana el primero cuando suene la 1. ¿No podrían venir todos juntos y acabar de una vez, Jacob?, insinuó Scrooge. Al segundo espéralo la noche siguiente a la misma hora. Al tercero a la otra noche cuando haya dejado de vibrar la última campanada de las 12. Ten en cuenta que no volverás a verme y procura tu propia salvación. Recordar todo lo que hemos hablado. Apenas hubo pronunciado estas palabras, el espectro recogió su pañuelo de la mesa y lo anudó como antes alrededor de su cabeza. La aparición se alejó, caminando de espaldas. Cada paso que daba, la ventana se iba abriendo poco a poco por sí misma, de modo que cuando el espectro hubo llegado hasta ella, estaba abierta de par en par. Hizo señas a Scrooge para que se aproximara y éste obedeció. Cuando uno y otro se hallaban a 2 pasos de distancia, el espectro de Marley alzó su mano indicándole que no debía avanzar más. Scrooge se detuvo, y no tanto por obediencia como por su sorpresa y temor, pues al alzarse la mano del espectro comenzó a percibir ruidos confusos en el aire, sonidos incoherentes de lamentación y pesar, gemidos indeciblemente penosos y contritos. El espectro, después de escucharlos un momento, se unió al fúnebre coro y salió del cuarto hundiéndose en la gélida y oscura noche. Apremiado por la curiosidad, Scrooge se acercó a la ventana y miró al exterior. El aire estaba lleno de fantasmas que vagaban por incansable celeridad de acá para allá, gimiendo sin cesar. Todos llevaban cadenas, como el espectro de Marley. Unos pocos debían ser ministros de gobierno culpables. Iban encadenados entre sí. Ninguno se hallaba libre de las cadenas. A muchos de ellos Scrooge los había conocido en vida personalmente. Había sido íntimo de su viejo espectro que llevaba el chaleco blanco y una monstruosa caja de caudales atada al tobillo, que ahora lloraba lastimeramente porque era incapaz de ayudar a una desdichada mujer a quien veía allá abajo con un niño en el quicio de una puerta. Todos ellos padecían evidentemente la desgracia de pretender intervenir para bien en asuntos humanos y haber perdido para siempre la facultad de hacerlo. Si tales criaturas se desvanecían en la niebla o si la niebla las envolvía, era algo que Scrooge no podía afirmar.
pero el caso es que las criaturas y sus voces fantasmales se desvanecieron simultáneamente, y la noche volvió a ser como había sido cuando él llegó a su casa. Scrooge cerró la ventana y examinó la puerta por la que había entrado el espectro. Estaba cerrada con doble vuelta de llave, tal como él la había dado, y los cerrojos se encontraban intactos. Intentó decir «paparruchas», pero se detuvo en la primera sílaba «pa», y sintiendo una gran necesidad de reposo, bien por las emociones que había sufrido o por las fatigas del día, o por su atisbo del mundo invisible, o por la aburrida conversación del espectro, o acaso por lo tardío de la hora, fue directamente a la cama sin desnudarse y cayó dormido al instante.